Si estás viendo este vídeo es porque estás barajando la opción de irte a trabajar fuera como enfermero o enfermera. Después de 6 años trabajando como enfermero fuera de España, voy a compartir contigo toda mi experiencia destilada en un único vídeo de unos cuantos minutos, donde voy a compartir contigo todo aquello que me hubiera gustado escuchar cuando me encontraba en la misma situación que te encuentras tú ahora mismo, dudando de si es una buena o una mala opción irte fuera. Pero no voy a compartir contigo solamente las cosas positivas que tiene irte a trabajar fuera en el extranjero, sino que también voy a ser honesto y voy a compartir contigo el lado oscuro, las cosas negativas o las sombras que tiene irte a trabajar al extranjero como enfermera. Pero antes de nada voy a ponerte en contexto y voy a contarte mi recorrido como enfermero clínico fuera de España. Si no me conoces, mi nombre es Nelson y yo soy enfermero desde 2013. Me gradué en la Universidad de Málaga y cuando terminé en junio de aquel año iba a por todas, me quería comer el mundo. Conseguí la máxima puntuación en la Bolsa de Andalucía, me inflé a cursos, me inflé a estudiar, eché currículum por todos lados y ¿sabes cuál fue el resultado? Pues que no me llamó nadie. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año recibí un email, afortunado email, diciéndome que una empresa del extranjero venía a Madrid a hacer unas entrevistas para captar enfermeros para trabajar a Inglaterra. Así que no me lo pensé dos veces, como manejaba más o menos el inglés por aquel entonces. Muchas gracias, mamá, por haberme apuntado el inglés cuando no me apetecía de pequeño. Apliqué y unos días después estaba comprando un billete de AVE y dirigiéndome a Madrid para pasar un fin de semana interesante. Fue un fin de semana un poco curioso porque nunca me había enfrentado a una entrevista como esa, ya que no solamente se basaba en una entrevista personal de tú a tú con los altos cargos del hospital, sino que hubo exámenes teóricos, cálculo de dosis y un montón de cosas más. Un mes y poco después, a principios de noviembre de 2013, doy la sorpresa en casa de que me mudaba a Inglaterra y empezaba mi primer contrato como enfermero en Croydon. Así que a finales de noviembre cogí mis maletas, cogí el avión y me planté en Londres con destino Croydon, una pequeña ciudad que hay al sur de Londres, donde se encontraba el Croydon University Hospital, donde iba a empezar mi primer contrato como enfermero en cirugía general. Allí pasé el primer año de mi carrera profesional. Tuve que hacer muchísimos cursitos, como los llamábamos allí, y eran básicamente cursos para adaptarte y poder hacer lo que hacíamos en España, pero allí. Es decir, dar medicación oral, intravenosa, punciones, técnicas varias, todo tenía que pasar por cursos, que alguien te certificara que lo sabías hacer efectivamente y así poder igualarte a las competencias que teníamos en España. Todavía recuerdo con cariño mi primer jefe de unidad, un tío súper cuadriculado, de origen indio y que tenía más años que una tumba, el tío estaba a punto de retirarse. Si me estás viendo por ahí, un saludo, Mr. Diamond. En esta unidad de cirugía general estuve prácticamente un año y aprendí un poco de todo, ya que allí teníamos trauma, teníamos respiratorio, teníamos digestivo, teníamos un popurrí de muchas cosas. Sin embargo, como la cabra tira al monte y lo mío, desde que entré en la universidad, era las neurociencias, fui buscando qué lugar de la zona de Londres, ya que me encontraba en los alrededores, podía corresponderse con aquello que yo quería hacer y desarrollar, ¿no? Que eran las neurociencias, la neurocirugía, la neurología. Así que buscando, encontré en el centro de Londres, en Russell Square, el National Hospital for Neurology and Neurosurgery y apliqué sin pensármelo a un puesto para entrar directamente en una unidad de cuidados intensivos neuroquirúrgicos, algo súper especial. Y aunque ya tenía algo de background en Londres, mi inglés había mejorado muchísimo y mi actitud era brutal, me dijeron: chaval, llevas solamente un año de experiencia, ¿quieres entrar en cuidados intensivos neuroquirúrgicos en pleno Londres? Primero debes pasar por una planta de neurocirugía. Una vez en la planta de neurocirugía ya me encontraba más en mi salsa, ya empezaba a aprender sobre aquello que me gustaba y que me llamaba la atención. Me empezaba a especializar un poquito más sobre aquello que me encantaba, las neurociencias. Además, mi inglés mejoró muchísimo y empecé a hacer muchísimos cursos, ya que el ambiente era súper competitivo. Todos queríamos seguir aprendiendo, avanzando y subir de banda. Y no solamente eso, sino que algunos tenían como objetivo convertirse en especialistas, en las CNS o Clinical Nurse Specialist. Es una figura que me flipó y que no existe en España y básicamente se trata de enfermeras que tienen un grado de máster o un doctorado y que se reconocen como enfermeras de práctica avanzada y pueden especializarse en el campo que quieran de una subespecialidad, ¿no? En este caso, que nos encontrábamos en un hospital de neurocirugía, me encontré con enfermeras especialistas en un montón de cosas distintas: hidrocefalia, tumores, base de cráneo, enfermedades neurodegenerativas, etc. En esta planta terminé pasando unos 9 meses tal y como me prometieron y después me trasladaron a la unidad de cuidado intensivo. Ahí empezó lo bueno. Para mí, haber conseguido entrar en la SICU con tan solo 24 años fue todo un logro. Además, fue un gran alivio para el ego, fue una de las primeras veces que experimenté esta sensación, y es que haber conseguido entrar en una unidad de élite, como ellos lo llamaban, siendo tan joven, para mí fue un gran logro.
Todos los que estábamos allí dentro teníamos grandes aspiraciones, queríamos seguir avanzando, queríamos seguir mejorando, subir de banda y no solamente eso, sino que a los pocos que teníamos una gran actitud, que aprendíamos muy rápido y queríamos seguir avanzando, nos ofrecieron un máster pagado totalmente gratis de un año de duración en la UCL, en la University College London, para seguir formándonos y especializándonos como enfermeros expertos en cuidados intensivos neuroquirúrgicos. Sin embargo, por cosas de la vida, muchas veces uno tiene unos pensamientos, unos objetivos y la vida tiene otros para ti. Y en mi caso, pues tomé la decisión, debido sobre todo al estrés y a la falta de propósito, irme de Londres, dedicarme a estudiar noruego y aceptar un puesto como enfermero en Noruega. Igual estás diciendo, pero Nelson, ¿y eso por qué? ¿No habías conseguido entrar en la unidad que tú querías desde hace muchísimo tiempo? Pues sí, lo que pasa es que muchas veces, aunque uno esté persiguiendo ciertos objetivos, la vida a veces tiene otros planes para ti. Y en mi caso, ya habían pasado prácticamente más de 3 años desde que empecé mi aventura en Londres como enfermero, y Londres es una ciudad bastante estresante. Había perdido bastante peso, trabajaba muchísimo y no hacía otra cosa que trabajar, trabajar y trabajar. Así que llegó un momento en el que me pregunté a mí mismo, ¿estás en el sitio que quieres, en la unidad que quieres, pero te compensa este sacrificio de salud para seguir avanzando en este camino? Así que fui sincero conmigo mismo y la respuesta era que no. Así que me fui al otro polo y decidí buscarme una opción laboral que me permitiera ganar lo mismo o más incluso y tener una calidad de vida mucho mejor. Fue por eso que decidí aceptar un puesto como enfermero en Noruega, pero antes la condición era que tenía que volver a España, formarme en noruego a distancia durante muchos meses y pasar unos exámenes para certificarme en el idioma y que ellos comprobaran que podía efectivamente desenvolverme como enfermero en Noruega. Así que dicho y hecho, me volví a España, empecé a estudiar noruego como loco, entre 4 y 8 horas al día, y a los 8 meses me certifiqué tanto de forma escrita como de forma oral en el idioma y empecé mi primer contrato como enfermero en Noruega. Trabajar como enfermero en Noruega no tiene nada que ver a trabajar como enfermero en Londres o en España. Trabajas de la mano de empresas privadas que colocan enfermeros en el sistema público. Estas empresas no solamente te cubren el salario, sino que también te ponen la casa, el transporte en muchísimas ocasiones y sobre todo viajes de vuelta a España varias veces al año para que puedas visitar a tu familia. Y si conoces algo de Noruega, ya sabrás que aquello es todo paz, es todo verde, naturaleza, montañas, agua. La gente no sufre de estrés allí, o al menos en mi experiencia. Y pasé de estar súper estresado en Londres Centro a vivir y trabajar en Noruega. Como esta empresa me iba dando contratos temporales para cubrir puestos en cualquier parte de Noruega, he vivido en muchos sitios. Algunos ejemplos son Ås, Gran, Orkdal, en Trondheim, Oslo, etc. En Noruega he trabajado en lugares muy diversos, pasando desde residencias de ancianos al principio, por atención primaria a domicilio y también en algún hospital en la unidad de urgencias. Haber vivido y trabajado en Noruega ha sido una experiencia brutal, he aprendido muchísimas cosas, he hecho amistades muy chulas, he conocido otro sistema sanitario, en este caso el noruego, y sobre todo me ha permitido ahorrar y ganar mucho dinero. Para que te hagas una idea, cuando empecé como enfermero en Noruega, empecé cobrando entre 2.500 y 3.000 euros netos al mes, porque ya te he comentado que la empresa me ponía la casa, me ponía el transporte, me ponía viajes a España, así que solamente me tenía que ocupar de mi manutención, de lo que es comer. Y conforme mi noruego mejoraba y fui cambiando de empresas y fui buscándome las habichuelas, llegué a ganar una media de entre 4,5 a 6,5K al mes netos para mí, e incluso en algún punto específico, en algún mes puntual, he llegado a sobrepasar los 8K. Y esto no te lo cuento porque estés súper orgulloso de ello o porque quieras fardar públicamente de lo que cobraba. Hay muchísimas personas que cobran muchísimo más, pero si no conocías esta opción, no conocías que en Noruega puedes llegar a tener esta calidad de vida, quizás acaba de convertirse en una opción para ti. De hecho, si Noruega es una de tus opciones, ya has tomado la decisión de irte o estás a punto de tomarla, te recomiendo que rellenes este formulario de aquí abajo. Te intentaré resolver todas las dudas que te quedan sobre cómo trabajar como enfermero en Noruega y sobre todo te recomendaré también la empresa con la que yo me fui. Así que en resumen, había pasado de estar viviendo y trabajando en Londres en una super unidad de élite en mitad del centro de Londres a trabajar y vivir en Noruega en un sitio súper tranquilo donde no se me requería mucho a nivel técnico como enfermero, estaba súper relajado, controlaba muchísimo lo que hacía después de haber pasado por cuidados intensivos, así que os podéis imaginar, pasé de el estrés a vivir muy cómodo y de ganar poco a ganar mucho. Sin embargo, de nuevo, la vida tenía otro plan para mí, y es que a pesar de haber ganado muchísimo en calidad de vida y haber ganado también a nivel económico,
no tenía plenitud laboral, no tenía plenitud profesional, me sentía sin propósito, me sentía que ya dominaba lo que hacía y que iba a trabajar simplemente por un salario a final de mes. Y eso para mí no tiene sentido. Una vez más sentí que había entrado en la zona de confort y eso es algo de lo que llevaba huyendo toda mi vida. Así que en mitad de una noche, en mitad de un turno, cogí el móvil y empecé a leer sobre emprendimiento, sobre nómadas digitales, sobre otras formas de ganarse la vida de la que yo no tenía ni idea y empezó a llamarme mucho y a picarme muchísimo la curiosidad. Como dicen ahí fuera, me picó la víbora. Y el resto es historia. Me metí de lleno en el emprendimiento, aprendí sobre marketing, ventas, desarrollo web, etcétera, etcétera. Y he terminado de nuevo en España, en Málaga, viviendo y desarrollando mi propia empresa. Aunque de esto te hablaré otro día en otro vídeo. Y ahora que sabes mi historia y volviendo al inicio del vídeo, ¿por qué deberías trabajar como enfermero o enfermera en el extranjero? O si me aplico a mí la pregunta, ¿volvería a tomar la misma decisión de irme al extranjero si volviera atrás? La respuesta rápida, sí. La respuesta larga, pues tiene puntos negativos y puntos positivos, así que vamos a verlos todos uno a uno. Subjetivamente, estos son los puntos negativos para mí. 1. Extrañas a familias y amigos. 2. Es duro abrirte camino fuera solo. 3. Te pierdes muchos momentos. Y 4. La comida y la meteorología, que aunque parezcan una tontería, son importantes. En mi caso, yo vengo de Málaga, un sitio que hay sol casi continuamente y la comida es espectacular con la dieta mediterránea y tanto en Londres como en Noruega la temperatura es bastante más baja, son mucho más grises, siempre está lloviendo, hay nieve, etcétera, etcétera y la comida deja mucho que desear. Por otro lado, y de forma totalmente subjetiva, hay muchos más puntos positivos que negativos de irte a trabajar como enfermero o enfermera al extranjero. Son los siguientes. El primer punto es que te conviertes en un profesional sanitario mucho más completo. Y es que conocer sistemas sanitarios extranjeros te da puntos de vista y conocimientos que no tendrías si te quedaras en tu país continuamente. El segundo punto que te va a encantar es que terminas viajando muchísimo. Tanto cuando vivía en Londres como cuando vivía en Noruega, terminé viajando por muchísimos lugares que desconocía. Y no solo dentro de los propios países, sino que también viajé por toda Europa. El tercer punto también te va a llamar la atención, y es que trabajando fuera como enfermero o enfermera, puedes llegar a ganar mucho más dinero que trabajando en tu propio país. En mi caso, en España, el salario de los enfermeros varía desde 1.500 a 2.500 euros aproximadamente a día de hoy en 2024, dependiendo de la experiencia que tengas, de lo que trabajes, si trabajas de noche, festivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Noruega yo empecé cobrando de base ya esos 2.500 euros y he llegado hasta los 8.000 euros mensuales. De hecho, en un vídeo que tengo preparado para el canal, te explicaré paso a paso cómo puedes llegar a ganar estos 8.000 euros trabajando como enfermero en Noruega. El cuarto punto también es súper interesante y es que terminas conociendo culturas que no conocerías si te quedaras en tu propio país y haces relaciones sociales y conoces a personas súper interesantes de lugares muy diversos y de las cuales puedes aprender muchísimo. De hecho, una de mis mejores amigas es islandesa, a ver si lo pronuncio bien, islandesa, y vive y trabaja en Noruega y muchas veces voy a visitarla. Y por último, aunque estos 4 puntos que te acabo de comentar son súper positivos y pueden resultarte muy interesantes, para mí el punto positivo más importante es este quinto. Y es que sales de la zona de confort, tu mente se expande. Y ya sabes, cuando una mente se expande, no vuelves a ser nunca más la misma persona. Y esto no es algo malo, sino que gracias a todas las experiencias que he vivido tanto en Reino Unido como en Noruega, soy quien soy a día de hoy. Sé lo que me gusta y sé lo que no porque he probado muchísimas cosas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y gracias a todo eso vivo mucho más en paz a día de hoy porque sé quién soy y me he conocido mucho más a mí mismo. Al fin y al cabo, si no hubiera tomado la decisión aquel día de contestar ese email y coger el AVE para ir a Madrid, nunca jamás habría tenido todas estas aventuras, todas estas experiencias y por supuesto no sería la persona que soy a día de hoy. Nada más, eso ha sido todo. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado de alguna manera a tomar esa decisión que tienes ahí pendiente. Te recuerdo que si has tomado la decisión de irte a Noruega a trabajar como enfermero o enfermera o está entre tus opciones, rellenes el formulario que te dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!